Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de historias, lectura y compañía. Hoy vamos a leer el último capítulo de esta novela Aranjuez del escritor Gilmer Mesa. Espero poder leer este capítulo de manera continua porque es un capítulo que me ha conmovido bastante. Bienvenidos. Este capítulo es el número 15 y se llama precisamente Aranjuez. Mi padre ha muerto y yo no encuentro cómo lidiar con el boquete creciente que se va expandiendo desde adentro, tomándome todo, volviéndome cóncavo, engulléndome en su vacío hasta hacerme hueco, sintiendo que ya no me siento, ni siento, huraco total, sin bordes, la nada. Mi madre me dice que llore, que el llanto alivia un poco, pero yo no sé llorar. Y aunque llore, porque hoy me deshago en llanto por él, ese llanto no limpia, ni cura, ni ayuda. Es lamentable querer saber llorar y llorar sin saber hacerlo, por imposibilidad de detener el llanto, por impulso o costumbre, por poner algo adentro de los ojos que los anegue para no contemplar la caja que contiene el cuerpo de mi padre. Segundos antes de que lo metan al horno crematorio en donde el fuego purificador consumirá su carne y solo quedará de él un talego pequeño de cenizas como prueba física de su paso por el mundo, y su familia como transitoria morada de su haber en la tierra, porque los tres lo llevaremos adentro hasta que duremos. No quise verlo en la caja durante el velorio para no enfrentar su quietud de porcelana, el gesto genérico diseñado en la funeraria para enmascarar la ausencia de gestos que impone la muerte. Sin embargo, en el último momento cambié de parecer. Atraído por el adiós categórico de su cuerpo a las puertas del crematorio, fui hasta el féretro y contemplé su cara enmarcada en la ventana de la caja. No lo reconocí hasta que en el reflejo que me devolvía el vidrio que sobrepusieron mis rasgos a los suyos dentro del cajón y supe que lo que quedaba de él era yo. Y no solo vi su última cara, sino mi futuro y mi muerte que empezaban con la suya. Su rostro muerto revivió en mi semblante, su cara puesta sobre la mía se fue fusionando para crear la máscara residual que porto hoy en día y con la que camino por este barrio hacia el final, porque la muerte del padre, cuando se lo ha tenido tan cerca tanto tiempo, precisa el principio de la propia extinción. Corta la sangre que nos dio origen y que debería seguir fluyendo en un conducto perdurable a través de nosotros y nuestros hijos. Pero como no tengo descendencia, fluirá por el tiempo limitado de las gotas que me quedan, agotando poco a poco el caudal hasta la sequía, sin heredad, sin trascendencia ni perpetuidad. Después de dejar a mi mamá y a mi hermano en su casa y despedirme de los amigos que nos acompañaron en el velorio, me dirijo a mi casa para estar solo. Pero me oprimen mis paredes, me repele la quietud de mis cosas. Se me hace agobiante y lo sé. No es mi casa, soy yo que estoy vacío. Agarro un paquete de cigarrillos y me voy a caminar al barrio, a llenar con las calles el foso de mi padre, a buscarlo en los sitios en donde vivió. La acera donde nos enseñó a pelar unos mangos que nos traía de sus viajes en camión y que empezamos regalando y después vendimos a los vecinos. Cuando mi padre, que veía una oportunidad de lucro en cualquier cosa, nos indicó cómo pelarlos para hacerlos vendibles y cómo mi hermano mayor le paró bolas. En el siguiente viaje nos trajo además de mangos, aguacates, bananos y guamas para que montáramos un puesto de frutas afuera de la casa que terminó fracasando cuando nuestros amigos y clientes habituales, quienes habían acogido con entusiasmo el emprendimiento, se cansaron de consumir los mismos productos y empezaron a esquivarnos, porque mi hermano los braveaba para que compraran, y ante la excusa de falta de dinero que aducían, instalamos el fiado, que es la moneda más corriente y menos confiable en estos barrios, hasta que finalmente se nos pudrió el surtido y volvimos a ser aceptados en el grupo de amigos en igualdad de pobreza a los demás. La calle donde nos enseñó a manejar, la heladería Consuelo, donde probé por primera vez un helado que él me compró mientras se tomaba algo con mi mamá y sonreía, lo que creó otro vínculo entre nosotros asociado al helado y que fue lo último a lo que lo invité, cuando ya la demencia bosquejaba en su mente lo que iba a ser su desolado paisaje y que recuerdo con alegría porque pudimos mantener una charla consistente durante la media hora que nos sentamos en un local de helados de esos nuevos e impersonales
que hay en el barrio, tan distinto a las heladerías de antaño, acogedoras y familiares. Esta vez fuimos solos porque mi madre estaba ocupada y caminamos despacio porque ya le pesaba el ritmo acelerado que mantuvo en su vida. Nos reímos y conversamos, pero ya se le sentían ruidos los trazos de la vejez y se le asomaba recelosa la demencia niña que lo fue aniñando a él y que descubrí cuando después de pedir un helado para llevarle a mi mamá, se empeñó en que le comprara un pollito de juguete. Al principio creí que era una broma, pero observando su determinación supe que era algo en él, que algo en él había retrocedido. Se lo compré y noté cómo se olvidó de todo a su alrededor abstraído en su juguete y nos devolvimos a la casa en donde dejó el pollito en su nochero y nunca más habló de él ni lo volvió a mirar siquiera. Pero fue el indicio de lo que lo terminaría devorando. Mi padre fue un hombre agradecido. Se consideraba afortunado por vivir aquí. Supongo que para él, que venía de una vereda, Aranjuez representaba un ascenso, como lo fue también cambiar su destino de mayordomo en una finca a chofer. Hay gente que solo se conoce a sí misma luchando, y aquello que aquiete un poco sus bregas lo considera una mejoría intangible. Para mi padre el barrio fue la civilización, la ciudad, el mundo que quería para sus hijos. Qué calidoso fue el viejo. Como lo que para unos son las obras de la sociedad, para otros es el contenido. Nunca se sintió un excluido por ser del barrio. Antes consideraba que el barrio era su inclusión en la sociedad mayúscula. Y nosotros crecimos sintiendo eso, que vivir en Aranjuez era lo máximo, que la ciudad era un Aranjuez grandote sin diferencias profundas, y solo cuando crecimos supimos que estábamos en los márgenes, y al saberlo nos empezamos a sentir marginales. Pero él no. Pese a sus pérdidas y sus batallas, se murió sintiendo Aranjuez como meta. Caminando estas calles con él en mi cabeza, le agradezco también por esto, su herencia de amor por el barrio, aunque el mío se dé por otros motivos. Mi afecto por esta topografía es igual al suyo. Estas casas que veo, estas esquinas que cruzo tienen su aroma y el de tantos como él. Olor a sudor, a gente que luchó este barrio, que lo sintieron su hogar, porque infatigablemente levantaron sus familias aquí, entre afanes, dolores y bregas, gentes anónimas que ganaron y perdieron parejo, y que siguen luchando por agenciarse un mañana. Este barrio, como cualquier otro, es la gente que lo habita y la que yo conocí y conozco. Es la que me hace sentir parte de algo, de ellos, y ellos de mí. Por eso escribo su historia, porque al hacerlo me estoy contando a mí mismo, a mis dos familias, la de sangre y la de la calle. Ambas abreviadas por la muerte. Reviso en mi cabeza las historias que porto aún guardadas y las que he narrado, y todas están plagadas de muerte. Estoy solo en una esquina pensando en los muertos para sentirlos cerquita. El chino, Giovanni, Patas, Alquíbar, Oense, mi padre. Hoy hechos historias de los libros que escribo y me pregunto cuántas pérdidas, cuánto dolor necesita un libro. Si de verdad se escriben libros con dolor o si estos son unas excusas para gritar mis dolores, porque si estuvieran vivos no existirían mis libros, al menos no estos que escribo. La pérdida ha sido y es el tema, y toda la literatura que me interesa está compuesta de pérdidas y de muerte. Pero no es solo la literatura, el arte, la historia y la vida misma se componen de esto. Y me pregunto si estos son los temas que iterativamente se repiten porque nada lo prepara a uno para afrontarlos, porque cada que aparecen en la vida real lo desguazan a uno de esta manera. Tal vez el único propósito del arte sea acompañarnos y no queda sino seguir su rastro en los renglones emborronados, en las partituras, en los trazos. El arte como manera de juntar los pedazos rotos de uno mismo después de las pérdidas. Enciendo un cigarrillo y veo a la gente que pasa. Me miran con miradas esquivas, agachan la cabeza imponiendo distancia con el dolor que transpiro. Algunos me saludan de lejos. Sigo caminando y pienso en este barrio, en todas las muertes que ha atestiguado.
Durante mi adolescencia la gente hablaba con recelo de Aranjuez, le tenían pánico. Los taxistas se negaban a traernos en la noche. Los periódicos lo desfavorecían. La ciudad nos tenía desconfianza y para nosotros era la casa, el calor, el abrigo. Un barrio hostil titulaban y para nosotros lo hostil era que dijeran eso. Porque aquí, entre la balacera de los que solo sabían gritar su impotencia a tiros, estaba el afecto, la alegría, la compañía y la esperanza. En este barrio contradictorio como la caricia de una mano callosa crecí. He sido feliz y he perdido. Aquí están inscritas mis impresiones del mundo, mis propias contradicciones. El día más feliz de mi vida fue cuando gané un premio por escribir un libro sobre el día más triste de mi vida. Y tanto el libro como ambos días pasaron en Aranjuez. Mis más profundos afectos, mis aspiraciones, estas lomas discordantes que han soportado tantos años de amores y de daños, siguen en pie, albergando al que mata y al muerto, porque como el dolor, a diferencia de la sociedad, no juzga, solo acoge. Durante mucho tiempo solo se habló de este lugar como la cuna de la muerte, el sitio donde nacieron asesinos, bandidos y ladrones, el epicentro del crimen, y en alguna medida lo fue, pero también fue la luz amarilla que ilumina las casas cuando caía la tarde. Hoy en día cada vez más escasa en un mundo de luz blanca y LED. Y para mí esa luz nunca ha dejado de ser sinónimo de tibieza y abrigo, de cosa dulce y abarcante, de hogar. Este barrio fue el sitio de los primeros amores, de la inocencia y de la pérdida de esta, de la amistad que funde y al fundir funda. Cosas enormes adentro de uno que no desaparecen nunca. Y fue el sitio de mitologías propias e idiosincrasias puntales que solo los oriundos conocemos, de lenguajes arcanos para los forasteros, de olores a jazmín, a pólvora en diciembre, a marihuana y a alcohol, a calle, a las cosas que lo componen a uno y que permanecen en la memoria para recordarnos cada tanto de dónde venimos y en algunos casos para dónde vamos. Porque yo creo que las personas al crecer nos dividimos entre los que deploran su origen y hacen cuanto puedan para negarlo, alineándose en la antípoda de lo que fueron, utilizando modos y formas contrarios a los endémicos, y los que buscamos, a toda costa, enaltecerlo. Somos ramas del mismo tronco crecidas en sentidos opuestos. Aquellos atacan cualquier cosa que les recuerde su cuna y nosotros acunamos memorias para defender el nido primigenio. El orgullo nos impulsa a unos y a otros. Nosotros lo tenemos como inspiración, ellos como aspiración, pero en ambos es el eje. Es cosa rara el orgullo, ese instinto que nos hace valer. Su forma es la que nos guía, la diferencia entre lo que fue y lo que será. Al comerciante lo conduce al futuro, al artista al pasado. Y mientras ellos tapan, nosotros escarbamos, porque en nuestra entraña está portarlo como jactancia o dignidad. Este barrio es un oxímoron, como la vida misma. Sus calles, como renglones de su historia, cuentan la vida y la muerte con idéntica intensidad. Hoy es mi padre, ayer fue mi hermano, y el dolor por sus muertes, como un rizoma extendiéndose durante las épocas, transitando bajo la superficie, abarcando todo con sus raíces. A uno lo mató la enfermedad, al otro la calle. Pero la muerte no discrimina en sus modos, iguala con su dolor, porque en el fondo eso es lo que importa, que ya no están, y los que quedamos sufrimos porque se fueron. A eso se remite todo lo importante, a que ya no están, a que tendremos que vivir con su presencia difusa en la memoria que los mantiene a nuestro lado y nos hace sentirlos en cada calle, en cada cosa que habitaron y andar con ellos el resto del camino, historiándonos desde el recuerdo. Es inevitable pensar en todos los muertos que conocí y ya no están. Mis amigos, mis vecinos, mis parientes. Hoy no son más que historias de este barrio. Miro a la gente que pasa y pienso que mañana todos seremos tan solo eso. Relatos distorsionados en los cuadernos futuros de algún muchacho de barrio que quiera contarse contándonos. Resúmenes absolutos.
No tengo otra manera de resistir sus muertes que escribiéndolo, recreándolos en las historias que los contengan para contenerme yo. Historias que este barrio, que es el gran escenario que nos unió, un protagonista que nos precedió y nos sucederá, que conoce el derramamiento de sangre y la transfusión, el afecto y el rencor, la esperanza y la desilusión, la vida y la muerte. Es un barrio popular y como tal la contradicción es su acervo, un barrio gris lleno de muchos otros grises, y aunque muchas veces solo se vean sus negros, hay blancos que lo definen. Pero a la sociedad le está le es dado mirar las superficies y no los fondos, porque es más fácil hablar de los problemas que solucionarlos y combatir los ladrones, no la pobreza, como dice un amigo mío, y porque, vista desde afuera sin untarse, la sangre entretiene. Por eso somos tan dados a comprometer la sangre ajena, nunca la propia, a volver cualquier conflicto espectáculo. Pero la sangre real no divierte, impide, y la violencia afectiva transforma, muta a la presa en cazador, a la víctima en victimario, al robado en ladrón, al doliente en asesino, porque no conoce otro lenguaje distinto al recobro, porque el poder nos engañó redirigiendo la naturaleza del odio que crea hacia lo que no cobija, creando rivalidades entre los desabrigados, manteniéndolos ocupados en rencores puntuales por los bordes de la colcha que les impida descubrir al que acapara la manta del poder. Pero a veces hay gente que se desabriga del todo y entiende que la cobija no es lo único que da calor y encuentra efectivo el abrazo, dejando solo al poderoso arropado y buscando en la comunión con sus iguales la calidez necesaria para resistir la realidad. Y alzan sus voces que gritan más alto que el sonido de las balas. Este barrio gritó sus dolores, sus rencores, su rabia durante mucho tiempo con cañones, con balas, con llantos, con alaridos de furia, con putazos de desesperación, y no consiguió más que destrozos y pérdidas. Hoy unos raperos consiguen enfatizar ese grito, levantarlo hasta alturas que no alcanzaron las balas para reclamar por lo mismo. Se llaman alcolíricos y son la banda sonora de la generación ardiente, que mantiene la furia intacta, pero aclarando el reclamo con inteligencia. Conocen a fondo el barrio porque han braceado en sus profundidades y lo están contando como nadie lo ha hecho, resaltando la bulla, el afecto, la valentía y la triste alegría que lo han hecho posible. Son otros de mis hermanos de la calle, con legados gemelos, pulimentados en asfalto y orgullosos y agradecidos de su herencia familiar y callejera, la cual dignifican siendo honestos y leales a sus vidas, a su tierra y a su oficio. Al final, triunfaron los sanos, los hijos de la luz, demostrando que en el grito hay un estallido más importante que en las detonaciones, que no hay que matar a nadie para ser escuchado, que la música nacida de la sangre se impone sobre la sangre vertida y es más fuerte que la muerte. Ellos levantan ese grito para hacerlo la voz de los que fueron obligados al silencio, de los que forzaron a mantener acalladas sus estridencias en el interior. Ellos gritan por los que no pueden hacerlo y nos invitan a levantar tanto ese grito que supere el bullicio de los que mandan, de los que dirigen el poder y manipulan la historia y la información para que a través de ese alarido total y conjunto por fin la historia se oiga en su propia voz y sea contada por los actores reales de ella, es decir, nosotros. La gente de estos barrios que aprendimos a llevar a nuestras ensordecedoras estridencias en el alma. Enciendo otro cigarrillo y mientras aspiro, contemplo a una niña que va del brazo de su madre, se queda mirándome y en sus ojos descifro las miradas que desde que murió mi padre he visto en los demás sin lograr entenderlas. Al principio creí que me miraban así porque reconocían su cara en la mía y eso los confundía, pero con la pequeña entiendo que es la mirada de un barrio feroz que se hace indulgente con la muerte. En su mirada y en la de los demás
se refleja mi orfandad, mi soledad y nuestra humanidad. Fumándome este cigarrillo mientras observo a esa niña, entiendo que de aquí en adelante tendré que acostumbrarme a advertir en los ojos de los demás el brillo triste y compasivo de quien mira al que ya no tiene padre. ¡Wow! Terminamos. Qué bonita esta historia. Qué bonito Gilbert Mesa. Y siempre he dicho que es un ser humano absolutamente generoso, porque compartir su historia y tratar de que entendamos lo que se vive en esos barrios, en esas historias mal contadas, tiene un significado muy poderoso. Gracias por su compañía, gracias por escucharme, gracias por la paciencia. Nos escucharemos pronto. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo y por suscribirse. Pronto vendrá una historia nueva. Hasta pronto.